Buenos días, amados hermanos, Dios me los bendiga en este hermoso tiempo. Y hoy, por la gracia del Señor, vamos a compartir este momento con un tema que ya lo habíamos anunciado, que tiene como título principal, y creo que considero que aquí es donde muchos de nosotros vamos a tener que reflexionar sobre el valor y la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y vámonos al libro de Oseas, capítulo 14, verso 19, cuando la palabra del Señor nos dice en esta ocasión: ¿quién es sabio para que entienda esto? Dice el libro de Oseas, y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esta porción de la escritura nos enseña una verdad muy profunda. Y considero que aquí es donde podemos nosotros tomar y abordar esta verdad para ser guiados en su voluntad. Este hermoso capítulo 14 cierra el mensaje profético después de renunciar el pecado. Dios revela su misericordia y también llama al arrepentimiento. Si miramos un poco más, podemos darnos cuenta que en Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tu pecado has caído. El corazón de este capítulo es Dios, quien quiere restaurar al que vuelve a Él. Como dice la escritura en Lamentaciones, ¿no? Dice: de que se lamente el hombre si vive, mas laméntese su pecado, y vuelva a ser Jehová, dice el Señor, y estemos a cuentas tú y yo. Si comenzamos a mirar bajo este perfil de la palabra, vamos a llegar a ver algo muy impresionante respecto al carácter de Dios y su amor por tu vida, por su pueblo, por su iglesia. Y su palabra nos habla tocante a esta verdad cuando tú la miras bajo la lupa a la escritura. Te vas dando cuenta que la palabra que relaciona en esta porción de la palabra eh, es la palabra sabiduría. Esa palabra en el hebreo es jajam, alguien que tiene la capacidad para discernir, aplicar conocimiento y vivir conforme al propósito de Dios. Aquí te vas dando cuenta que la pregunta de Oseas no habla solamente de inteligencia humana, sino de entendimiento espiritual. Y eso es algo que vamos a nosotros a tener que aprender en esta mañana a definir. Qué importante es no solo tener entendimiento, no solo conocimiento, sino entendimiento espiritual. No todos los que oyen la palabra la comprenden, y se necesita un corazón muy dispuesto para aprender a que Dios nos las revele. Qué hermoso es poder ver cuando la palabra de Dios dice en Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A veces hemos orado, hemos pedido, pero si nosotros mismos no estamos buscando la verdad de Dios, si nosotros mismos no estamos amando su palabra, preguntamos: ¿nos dará Dios sabiduría para ser guiados por Él, para ser hombres y mujeres que podamos reconocerlo a Él en nuestros caminos? Solo el sabio, déjame decirte, es alguien que va a estar buscando como la perla perdida, como lo más valioso
que puede un hombre encontrar en esta vida. Asimismo, la Biblia lo dice en Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y si hay algo que tenemos que reconocer que detiene esa facultad de llegar a ser hombres espirituales, uno, es el pecado. Dos, es la falta de tener una mente renovada, transformada, como dice Romanos 12:2. Lo que ha detenido y lo que detendrá muchas vidas a conocer la voluntad de Dios, la guía de Dios, su gracia de Dios, su favor de Dios y la ayuda de Él en momentos difíciles, ha sido que mucha gente no conoce quién es su Dios. No tiene esa facultad de poder saber que en medio de la circunstancia, adversidad, Él está a su lado guiándolo, pero espera que el hombre lo reconozca en sus caminos, que lo busque en medio de su necesidad, en medio de su dificultad, porque la verdadera sabiduría no consiste en conocer muchos misterios, sino en conocer los caminos de Dios y aprender a caminar en ellos. La sabiduría de Dios está basada en esta verdad. Por eso que decía Oseas, el prudente para que lo sepa, dice. El prudente implica muchas veces alguien que tiene discernimiento, alguien que con su primera experiencia ya aprendió, con la primera experiencia de la vida aprendió que no puede volver a ir por esos caminos donde los hace tropezar. El entendido, el prudente es el que no está dispuesto a volver a caer con esa misma piedra, déjame decirte. Por ello, cada momento, cuando buscamos nosotros el poder ser esa gente que agrade a Dios, esa es una gente que está buscando entender la vida primero, está buscando entender los propósitos de Dios. Y déjame decirte que no es solamente leyendo la Biblia, sino orando, buscando el consejo de Dios. Porque esa misma palabra, lo podemos ver en el hebreo, está relacionado con la palabra bin, que significa separar, distinguir, comprender. Ese es el prudente. Una persona prudente aprende a distinguir lo santo de lo común. Sabe hacer lo bueno. Y muchas veces va a escoger lo que de repente otros no lo harían. Es una persona que camina en la verdad, no en el engaño, no se deja, no se seduce. Es una persona que busca a través de la verdad. Cada circunstancia adversa que pase en la vida va a buscar a través de su verdad el saber qué es lo que Dios tiene para su vida. Por eso esa palabra que nosotros estamos viendo de prudente también significa la voz de Dios de otras voces. Sabe distinguir cómo Dios, su Padre, le habla, cómo Él es el que manifiesta su voluntad. Sabe distinguir dentro de muchas voces quién es su Dios. Porque déjame decirte que hoy, en estos tiempos, qué difícil es la gente diferenciar la voz de Dios. Pero a veces me he preguntado y he dicho, pero ¿cómo es posible que ellos puedan escuchar más la voz del diablo que identificar la voz de Dios? Porque imagínate, ¿cuántos tipos de voces puede haber en tu vida? La voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo, la voz tuya, la voz del diablo. ¿Cómo distinguir cuál es la tuya, la del diablo, la del Padre, el Hijo o la del Espíritu Santo?
Eso es tan importante porque imagínate que si no tenemos esa facultad de entenderlo, la deficiencia en nuestra relación con Dios sería crítico. Cuando tú vas a la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14, tú encuentras esta palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tú miras esta porción de la Biblia claramente nos hace ver que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que está diciéndonos allí? Aquí hay un principio muy importante y nos dice que la madurez se demuestra por la capacidad de escoger el camino correcto. No es por los años que tengas en la iglesia, no es cuánto lees la Biblia, sino cuánto de ella vives cuando la lees. La madurez tiene que ver con ese aspecto en tu vida. Si imagínate que si se fuera considerada madurez por los años o por las canas, porque podemos ver personas de edad pero tan inmaduras, podemos ver gente joven pero tan madura, tan definida, que en momentos de dificultad ellos saben escoger lo mejor, saben correr al secreto de Dios, saben definir bien por causas del discernimiento el bien y el mal. Y en momentos de conflicto ellos no se amedrentan, saben correr al lugar correcto para buscar socorro propicio. Por eso, cuando miramos esta porción de la escritura del libro de Oseas, es claro, cuando miramos en este pasaje de la palabra de Oseas 14:9, que los caminos de Jehová son rectos. Escucha bien esta palabra, por favor. Y esa palabra caminos representa en la Biblia, uno, dirección, conducta, decisiones y estilo de vida. Y si tú comienzas a mirar en ese aspecto, son gente que ha aprendido a creerle a Dios, más que sus sentidos, más que sus sentimientos, más que su circunstancia, o más de lo que la gente diga en su vida. Y su reacción es tan clara que con su conducta tú puedes encontrar que de verdad Dios está morando en sus vidas. Y cuando toman decisiones, puedes ver algo tan definido en su corazón, que se ve un reflejo en su familia, quién es Dios de verdad, a quién le han creído de verdad, quién es Él para aquellos que han confiado en su palabra. Dios no solamente muestra un destino, sino también Él quiere mostrarte un camino. Y es algo que todos tenemos que aprender a entender. Porque en esta vida no solo se trata Dios, sino tu vida, tu familia. Y ahí es importante. He podido ver gente muy entendida, pero cuando se habla de su casa, son unos desastres. Sí, es penoso y es cierto. Gente que de verdad no tiene dirección para con su familia, sus hijos. ¿Y eso por qué pasa a veces? Porque no son personas que tomaron decisiones correctas. Y solo la palabra llegó hasta allí, pero no bajó al corazón para hacerse realidad en su forma de vivir. Cada vez que tú te encuentras con esta palabra de Santiago, capítulo 25, del verso 4 y 5, te vas a dar cuenta de algo. Cómo esta palabra nos muestra la necesidad la necesidad de aprender
a buscar lo bueno. Santiago dice, perdón, es el libro de los Salmos 25, 4, 5. Lo dice de esta manera, y hablando del salmista David en esta porción de las Escrituras, lo dice de esta manera. Veamos por favor esta palabra. Salmo 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, dice el salmista, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Por un momento escudriñemos esta porción de la Escritura. ¿Qué dijo el salmista David? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Si Dios no llega a revelarse a tu vida, y como decíamos ayer en esta transmisión de TikTok, si Dios no abre nuestra mente, abre nuestros ojos, nuestro corazón y su palabra, ¿cómo podríamos comprender esta verdad? Pero el salmista David había ya gustado de toda verdad, de toda revelación, y él está clamando, muéstrame, Jehová, tu camino y enséñame tus sendas. Yo recuerdo claramente la palabra del Señor que dice que a Israel se le fue mostrado su gloria, mas a Moisés sus caminos. Y aquí es donde tú y yo vamos a comenzar a definir muchas cosas en nuestra vida, para poder saber que estamos en lo correcto. Porque los caminos de Dios son caminos de justicia. Si tú estás haciendo este tipo de oraciones y le estás pidiendo a Dios que te muestre lo bueno, lo recto, o quieres que su voluntad descienda así del cielo también en la tierra, pues tienes que entender esta verdad, que los caminos de Dios son justicia. Salmo 147, 17 lo muestra de una forma muy clara, para que todos nosotros podamos reconocer, dice la Escritura, justo es Jehová en todos sus caminos. Y lo dice porque aquí es donde tú y yo vamos a comprender la gracia de su amor. En esta porción lo dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios nunca guía hacia la destrucción, déjame decirte. Dice la Biblia, pensamientos de bien tengo para vosotros y no pensamientos de mal. Si tú comienzas a meditar en eso, cuando tú no llegas a tener entendimiento, revelación por la palabra y por su espíritu, puedes creer que Dios es malo. Puedes creer que Dios es ajeno a tus planes, a tu propósito, a tus sentimientos. Puedes creer que de repente buscar a Dios, bueno, no pasa nada, no es prioritario porque vienes intentándolo, pero no pasa nada. Y es porque recuerda que los caminos de Jehová son caminos de justicia. Y solo los justos, dice, caminarán por ella. Justo es Jehová en todos sus caminos. Él espera algo más. Dice el Salmos, ¿quién entrará al lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro. ¿Cómo pretendemos tener una relación con un Dios santo si no vivimos en ese nivel? Si no aprendemos a hacerlo recto por la palabra. Por eso recuerda, Dios nunca va a guiarte hacia la destrucción, aunque a veces sus caminos
demanden mucha obediencia. Daniel creyó a Dios y aún arriesgando su propia vida, obedeció a Dios, terminó en el pozo de los leones, pero poderoso fue Dios para mandar a su ángel y cerrar la boca de esos leones. Como a los amigos de Daniel que fueron enviados al horno calentado 7 veces. Y dice la palabra que cuando ellos salieron de allí ni un cabello suyo se había chamuscado. ¿Qué nos muestra? Que tu Dios es justo, que Dios oye la oración del justo, que Dios oye al corazón contrito y humillado. Nunca lo olvides, tu Dios es real, tu Dios en verdad es un Dios que tiene cuidado de ti. Solo que cuando no entendemos la forma como debemos aprender a caminar en Él, nos frustramos. Por eso sus caminos de Dios son justos, sus caminos de Dios son caminos de santidad. Isaías 35:8 lo dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo podremos encontrar lo que esperamos en Dios si no entendemos la postura que tú y yo tenemos que tener si queremos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos decir que Dios nos oirá si hay rencor, resentimiento, amargura en nuestro corazón, falta de perdón? Y esto es lo que el libro de Cantares lo decía, que las zorras pequeñas dañan más que las zorras grandes. Cazarlas, dices, Cantares. Las zorras grandes son los pecados que tú puedes ver y entender. Pero ¿cuántos identifican a las zorras pequeñas? Las cuales mucha gente convive. Porque según la cultura hebrea, las zorras grandes representan los pecados visibles. Porque ¿qué hacían las zorras grandes en los viñedos? Se comían los frutos, pero las zorras pequeñas se comían la raíz de la vid y mataban la planta. Y eso nos enseña. Zorras grandes son pecados visibles, de las cuales muchos hombres de buen corazón y mujeres evitan. Pero ¿quién se cuida de las zorras pequeñas? De las zorras que son parte de tu vida y que rompen tu relación con Dios, porque no has aprendido a identificarlas, que tiene que ver mucho con esos pecados que son parte de ti, como la contienda, las malas palabras, los ojos vacilantes, aún la ira, los pleitos, las disensiones, el rencor, el enojo. Esas zorras pequeñas que muchos lo dicen con esta para que yo soy así, nadie me va a cambiar. Es que viven en sus preceptos, no en los caminos de Dios. Tampoco aprendieron a renunciar a eso. Si tú leyeras lo que dice Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová, mas la 7ª abomina su alma, tú te pones a pensar, ¿cuál es aquello que Dios abomina? Es aquel que trae rencillas entre sus hermanos. Es aquel que trae distensión, pleitos entre sus hermanos. A ese tipo de personas Dios dice, yo lo abomino a esa gente. Y es lo que mucha gente ha hecho parte de su vida. Y quieren hallar gracia delante de los ojos de Dios, cuando de verdad ni siquiera han tenido la capacidad de sacar esas cosas de su corazón. Si nosotros no volvemos a Dios, estaremos perdiendo mucha oportunidad de vivir en su voluntad. Por eso la Biblia, cuando habla de caminos de vida, porque eso es lo que es en Dios. Jeremías describe en este capítulo 21:8, describe esta verdad. He aquí pongo delante de vosotros caminos de vida y caminos de muerte. Pero ¿qué camino el hombre busca? El que le agrada a sus ojos, el que le agrada a sus sentimientos, sus emociones,
el que agrada a sus sensaciones, a sus recuerdos. Es el camino que busca, pero no es el camino de verdad, el camino que lo libra de lo malo. Porque el hombre natural busca las cosas naturales, pero el hombre espiritual busca las cosas espirituales. Y la Biblia lo dice, que el hombre que sembrase para la carne, de la carne segará, pero el que siembre para el espíritu, del espíritu segará. Tú vas a decidir en la vida qué tipo de vida tienes y qué vas a recibir durante tus decisiones que tomas. Por eso, cuando la Biblia dice, y los justos andarán por ellos, nos hace ver que el caminar en los caminos de Dios solo es para justos. ¿Quiénes son ellos? No son perfectos, déjame decirte. No son gente que no cometa errores, sino son gente que corre al secreto de Dios. Son gente que reconoce, se humilla y que cada día le dice a Dios, Señor, no permitas que lo vuelva a hacer. No permitas que mi vida sea indiferente. Gente que se equivoca, pero pide perdón. Son gente que cada día está luchando, está llevando su cruz. Son gente que está cada momento consciente que necesita a Dios para cambiar. Eso es un justo que sabe decidir bien en cada etapa de su vida y cada circunstancia que esté atravesando. Siempre será Dios el primero en su vida, no alguien que solo cuando quiere algo busca a Dios, sino alguien que de verdad está metido con mente, corazón y fuerza en ese secreto de Dios. Por eso cuando Oseas describe esta verdad, aquí está la gran diferencia entre conocer el camino y caminar en él. Aquí está lo que todos deberíamos en esta hermosa mañana aprender. Que el justo no es aquel que nunca falla, sino aquel que vive alineado con Dios. Recuérdalo siempre, por favor. Y eso solo se demuestra como dice Habacuc 2:4, más el gusto por la fe vivirá. ¿Qué significa para muchos de nosotros esta palabra? Que la repetimos, lo usamos en la oración, pero ¿cuánto de verdad la entendemos? ¿Qué implica caminar? Obediencia diaria, dependencia de Dios, perseverancia, porque se fue dicho que el Evangelio es para valientes y solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Los cobardes no tienen parte ni suerte, déjame decirte. Si somos cobardes para no renunciar a aquello que te impide caminar en su voluntad, déjame decirte que este camino no es para ti. No. No es para gente que se excusa en sus circunstancias y trata de hallar en Dios el que Dios comprenda su etapa. Pero yo recuerdo claramente que Dios nos dice a través de su palabra que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos dio esa capacidad para vivir en victoria. Nos aseguró un camino de victoria, una vida de transformación. Y creo que si tú eres de esos tipos de personas que le ha creído a Dios, esta palabra se cumplirá en ti, como dice en el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No caerás, no volverás a tropezar con la misma piedra. No serás engañado. El enemigo no podrá tocarte, porque hay algo que guía tus pasos. Hay algo que evitará que vuelvas a pasar esos momentos de dolor, de sufrimiento, porque Dios será propicio en cada etapa de tu vida, librándote, guiándote, instruyéndote, evitando que muchas cosas te dañen.
Por ello, acá hay un principio que tú y yo nunca debemos olvidarnos, que la revelación no produce obediencia, se convierte solamente en una información si no aprendemos a vivir. Y medítalo. La revelación que no produce obediencia se convierte solamente en información. Es lo que les decía adelante. Ahora medita un poquito sobre lo que acabas de oír y te das cuenta que siempre somos nosotros los que decidimos qué hacemos con tremenda verdad. Si nos atrevemos a levantarnos, nos sacudimos como la gallina y seguimos adelante, o simplemente nos lamentamos de la vida, culpando a muchos alrededor y no buscando correctamente a quien tiene todo poder para hacer de nosotros lo que Él ya predestinó que tú y yo seríamos. Pero esta parte del libro de Oseas no solo nos habla sobre entender el camino y la actitud que debe haber en tu vida, sino que habla también de algo que de repente muchos de nosotros no quisiéramos escuchar. Porque esta parte de Oseas 14:9 dice: mas los rebeldes caerán en ellos. Y vamos a ver por qué. Porque esa palabra rebelde se relaciona con quienes se apartan, quienes se endurecen o resisten a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Algo impresionante de este texto es que el mismo camino que sostiene al justo se convierte en tropezadero para el rebelde. Y tú medita aquí un poco más y di: Dios, es verdad. El camino, mismo camino que va el justo, quien le ayuda a crecer, a desarrollar, a que la vida le vaya mejor, para otros ese mismo camino es un camino de tropiezo, de caída. Y es porque han olvidado la forma correcta de cómo caminar. El camino de Dios no cambia. Cambia la respuesta del hombre en cada etapa de su vida. ¿Por qué? Porque podemos verlo con ejemplos a través de la misma palabra de Dios, que al justo, al humilde, es la vida de alguien que ha caminado en justicia, en santidad. Su vida es transformada. Pero muchas veces ese camino al rebelde lo va a confrontar. Le va a hacer ver, creer y entender que de verdad no es apropiado, digno ante los ojos de su Dios. Porque quiere vivir a su manera, quiere vivir en sus conceptos, pero no en la verdad de Dios. Si tú miras lo que dice 2 de Corintios 2:16, te vas a dar cuenta de esta verdad. A esto ciertamente olor de muerte y para muerte, y aquellos por olor de vida para vida. Pablo habla claramente aquí. Los que viven en Dios transmiten la vida de Dios. Son gente que, como dijo David, mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. Saben escoger lo mejor. Y la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Habla de justos quien levanta, no cualquier creyente. Habla de justos que han entendido el camino de Dios, que son justicia y santidad. Son gente que vive en el secreto de Dios. Recuerda, no son perfectos. Son gente como tú y yo, están luchando la buena batalla, pero han aprendido a discernir, han aprendido a creer, han aprendido a aferrarse a Dios. Y Dios no los deja. Dios no deja tirado a su pueblo. Los levanta, pero ¿cómo es posible que ese mismo camino que para muchos les es ser gente de testimonio, decir lo que Dios hizo en su vida, para muchos otros es amargura, es resentimiento, es tener una vida muy diferente?
Una vida sin frutos, si queremos mirarlo de esta forma. ¿Qué es lo que en verdad Oseas quiere darnos a entender en esta porción de la palabra? Voy a marcar unos puntos que considero que van a guiarte en esta corta reflexión de la Escritura. Que al final el hombre depende de su respuesta al camino de Dios. No lo olvides. No basta saber que Dios tiene caminos, sino que hay que andar en ellos. La rebeldía convierte la bendición en caída. Israel tenía promesas, tierras y pactos, pero la desobediencia produjo ruina en su vida. Y si tú miras la escritura en el libro de Deuteronomio 28, 1, 2, te vas a escuchar que Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y dice Romanos, de muchas formas y de muchas maneras Dios ha hablado a su pueblo. Antes, a través de la creación. Hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Dios habla a través de la naturaleza, a través de los problemas, a través de dificultades, a través de sueños, palabras proféticas. Nos habla de muchas formas. Pero ¿estás escuchando su palabra? ¿Estás discerniendo que Dios te está hablando? Porque su palabra es clara. Que todas las cosas te ayudan a bien conforme a su propósito eres llamado. No puedes solo tomar lo que en bien te parece y dejar el consejo total de Dios. No puedes vivir de esa manera. Si amas a Dios, tienes que amarlo con toda su verdad, aunque muchas veces ella implique en tu vida el que tengas que dejar, renunciar o atreverte a creer más lo que dice Dios que lo que diga la gente, tus circunstancias o tus pensamientos. Tienes que aprender a creer en Dios. Dios siempre deja una puerta de regreso. Oseas en esta porción de la Escritura no termina dejando a un pueblo tirado, sino la Biblia lo dice, que Oseas termina con una esperanza para con Dios en busca de restaurar la vida del cristiano, la vida de su pueblo. Cuando tú miras en Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Ves que al final Dios no te quiere, pero eso va a depender de ti. Eso va a depender de cada decisión que tú tomes en medio de tus dificultades. El consejo de Oseas para su pueblo es: busca la sabiduría espiritual. No vivir solo en emociones. Consulta a Dios. Sabes que Dios habla de muchas formas. Ejercítate, madura. La madurez viene con responsabilidades, con compromisos, con perseverancia. Examina tus caminos. ¿Estoy caminando con Dios o solamente hablando de Él? Porque hay dos cosas. Uno es saber de Dios y otro es conocer a Dios. ¿En qué nivel estás tú? Aplica la corrección. El orgullo tropieza, dice la palabra, mas el humilde aprende. ¿Qué actitud tomas en medio de cada etapa de tu vida? ¿Qué actitud tomas? Allí claramente te puedes dar cuenta cuál es tu posición. Permanece en la recta, en la senda recta. La fidelidad diaria construye un destino eterno, porque fue escrito: y todo lo que hagas, haceslo como para el Señor. Todo lo que el libro de Oseas nos quiere traer a revelar en esta porción de su palabra es nada más: Dios es la respuesta ante el camino de Dios. Siempre es así.
Termino leyéndote esta porción del libro de Oseas 14:9 una vez más para poder cerrar esta hermosa reflexión de su palabra y aperturar este hermoso tiempo con esta verdad. Dice 14:9: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El sabio entiende el camino de Dios, no hay nada que hacer. El prudente discierne la voluntad de Dios. El justo camina en obediencia. El rebelde tropieza por resistir a Dios. ¿Qué podríamos decir en esta corta enseñanza? El camino de Jehová siempre es recto. La pregunta no es si Dios guía correctamente, sino si nosotros estamos dispuestos a caminar con Él. Recuerda, el camino de Jehová es justo, el camino de Jehová es recto, es santo. Y solo los justos caminarán por ella. ¿Eres justo? ¿Eres recto? ¿Eres humilde? Entonces estás en el camino correcto. Si no hay esto en tu corazón, búscalo. Atrévete. Recuerda que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él te preparó, Él te capacitó para que puedas conocer a tu Dios y tener la seguridad que en cualquier circunstancia de tu vida, Él no te va a fallar. Yo quiero orar por ti en esta hora. Y quiero que ores conmigo y le puedas decir a Dios de esta manera: Señor, perdóname porque muchas veces, como dijo el rey David, mis pecados van delante de ti. Porque desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Perdóname, Señor, porque pensé que solo era leer la Biblia, pero no entendí que también implica obedecerla. Dios, abre mi mente, mi corazón, ábreme tu palabra, revélame. Quiero caminar en tu voluntad, mas no en mi sabiduría y el conocimiento humano, sino quiero vivir en tu revelación, como un justo, caminando en justicia, en santidad, para vivir agradable delante de ti. Rompe esas cadenas que detienen mi crecimiento, mi madurez. Rompe esas ligaduras que atan mi alma a cosas vanas de este mundo y no me dejan ver tu gloria en cada etapa de mi vida. Vuelve a hablar en mi vida, vuelve a mostrarme esa gloria tuya que en un inicio comenzó a florecer en mi corazón. Señor, tú que traes paz en nuestra vida, tú que traes tu amor incomparable, vuelve a fluir, Señor. No permita que mis ojos se salgan de mirarte. Como dijo el salmista David, levantaré mis ojos a los montes, porque de los montes vendrá mi socorro. ¿Quién es mi socorro? Jehová de los ejércitos. Señor, yo declaro, Padre, que en el nombre de Jesucristo se rompen todo yugo, cadena, iniquidad. Se rompen todo lazo que ata mi alma y que me han quitado, Señor, el lugar donde siempre estuve, pero por cosas fortuitas de la vida golpearon mi vida, mi corazón y me desvié del camino. Vuelvo, Señor, a ti, dile, vuelvo a ti en esta hora. Señor, reconozco, Señor, mis transgresiones. Mi corazón, Señor, yo te la entregué a ti. Y es a ti donde voy a quedar anclado, Señor. Pase lo que pase. Como dijo el rey David, aunque un ejército campe a mi diestra y a mi siniestra, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Señor, no lo vi de esta manera, pero hoy vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón para amarte, para vivir en tu voluntad, para vivir en tus propósitos. Y yo te ruego que cada día, Señor, tú obras perfeccione
en mi vida, como está escrito, que toda buena obra que tú empiezas lo perfeccionas. Perfecciona mi vida, Señor. Tú me conoces. No podré ocultar nada delante de ti, porque tus ojos ven la vida de los justos y de los injustos. Pero te confieso porque sé que solo en ti puedo hallar misericordia. Te confieso mis transgresiones, mis ofensas, mis rebeliones, mis iniquidades, mis maldades y perversidades, porque muchas veces pecamos contra ti y pensamos que viviendo de tal forma y de tal manera podríamos ser hallados dignos ante tus ojos, y olvidamos que tus caminos son justos y rectos y santos. Y yo te suplico que en esta mañana, Señor, tu gracia, tu amor y tu verdad me guíen, me enseñen, abran mis ojos, mi mente, para verte en cada etapa de mi vida. No me dejes, Señor, no me desampares, Espíritu Santo. No permitas que mis pies deslicen por el fango, ni por la iniquidad, ni por la inmundicia. Señor, socorre mi vida. Saca del hoyo mi alma, de ese pozo, Señor, de oscuridad y de tiniebla que ha estado tratando, Señor, de impedirme que pueda verte una vez más, oírte una vez más, ver tu gloria y tu poder. Vuelvo a ti con todo mi corazón. Vuelvo a ti, Dios del cielo. Vuelvo a ti para poder, Señor, saber que tu palabra es fiel y verdadera, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú lo prometiste, mi Señor. Tú prometiste que a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y yo sé que en esta hora mi corazón está aquí delante de ti. Está aquí, Padre, para amarte. Está aquí para rendirse delante de ti. Señor, reprende a aquellos que quieren cazar mi alma. Y vuélveme el gozo de tu salvación en mi corazón y en mi vida. Quiero regocijarme, Señor, en tus promesas, amar tu verdad y nunca más salir de ella. No permitas que peque ante tus ojos por causa de mi ignorancia. No permitas, Señor, que mis pecados encubran mi razón. Ayúdame a vivir en tu verdad. Ayúdame a ser ese hombre, esa mujer que cuando buscaba tu presencia, tu corazón se regocijaba. Que cuando a veces anhelaba algo en mi vida, eras tú el primero en responder. Ayúdame, Padre Santo. No quiero salir de tu regazo. Escóndeme, Señor, en el hueco de tu mano, de tal forma que mis enemigos nunca más me encuentren. Pon tu cerco de protección sobre mi vida y mi familia y permíteme vivir en seguridad delante de ti, porque yo sé que tú guardas a tu pueblo, porque yo sé que tú guías a tu pueblo. Y en esta hora, mi Señor, yo reconozco que sin ti no puedo vivir. Enséñame a amarte cada día, no solo de palabras, sino en espíritu y en verdad. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Si tú has hecho una oración con sinceridad, si tú has hecho una confesión con sinceridad, déjame decirte que Dios escucha la oración del humilde. Y sus manos corren como socorro propicio para levantar a sus hijos. Que el gozo y su paz sean en ti. Shalom se manifieste en tu alma, en tu corazón, en todo tu ser. Que estas palabras no solo queden en tu mente, sino bajen a tu corazón y te ayuden a ser mejor cada día. El que te habla en esta mañana es el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida. Yo no sé dónde te encuentres,
pero estoy seguro que estas verdades transformarán tu vida y te guiarán por sendas seguras, porque has creído en Él. Y en Él dice su palabra que los que creen jamás serán avergonzados. Que Dios te bendiga y que la gracia y el favor de Dios sean contigo. De aquí será hasta el día de mañana. Que Dios nos guíe en su amor y su verdad. Bendiciones.